Estamos en el capítulo 37 del libro de Ezequiel y el versículo 1. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Gloria a Dios. Podemos sentarnos, podemos ponernos cómodos. El nombre de Ezequiel significa que Dios hace fuerte. ¿Quién hace fuerte? Dios. Estos hombres, la mayoría de ellos pagaron con sus vidas. Ezequiel comenzó su ministerio, o era normal para que los profetas comenzaran su ministerio a los 30 años de edad. Pero para ese tiempo Ezequiel ya había sido exiliado o llevado preso a Babilonia por Nabucodonosor. Ezequiel, como muchos otros profetas, le tocó exhortar a un pueblo rebelde, a un pueblo que no buscaba a Dios. ¿Alguna similitud con lo que está pasando hoy? ¿Podrán vivir estos huesos? A Ezequiel se le toma la ardua tarea de predicarle a este pueblo, y el Señor le advierte, y es la manera que nos advierte a nosotros, a cada uno de nosotros. Si tú no les dices sobre el Evangelio de Cristo, yo demandaré esa sangre de ti. Este capítulo, el 37, contiene una profecía del regreso de los judíos del cautiverio a su propia tierra, de la unión de cada tribu entre sí y del glorioso reino de Cristo entre ellos. Su restauración está presentada por una visión de huesos secos, reanimados ahora. El lugar en que se encontraban, la condición en que se hallaban y la manera en que se les hizo vivir describen el poder de Dios y esta aplicación a la visión de los judíos. También se puede usar este texto para explicar el avivamiento de la iglesia de Cristo cuando sus mártires han sido perseguidos y se levantan y ascienden al cielo. Pero también puede aplicarse, y esta es la aplicación que voy a usar hoy, para ilustrar la vivificación de los pecadores muertos por la gracia eficaz obrada por el Espíritu de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Quiero que noten algo. La mano de Jehová vino sobre mí. La fuerza de Jehová vino sobre el profeta. El Targum dice esto, lo interpreta como el espíritu de profecía. Pero los cristianos sabemos que es el poder de Dios. Es la fuerza que sostiene el universo. Y no como los griegos ponían a un atlas cargando al mundo. No, estamos hablando de aquel que sostiene cada vida. Aún tu vida en este momento. Y me llevó en el espíritu del Señor, del lugar donde Él estaba, a otro. Y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Quiero que entiendan y que vean esta visión. Esta visión es poderosa. Esta es la visión que tiene este hombre. Y hay una mortandad. Estaba lleno de huesos.
El mundo está lleno de huesos. Pero estamos hablando que el Espíritu de Dios le muestra a este hombre, lo lleva en una visión. El Espíritu de Dios, aquel que se paseaba por encima de las aguas en el principio. El Espíritu de Dios, aquel que le dijo a Felipe: acércate al carruaje donde estaba el eunuco. El Espíritu de Dios que arrebató a Felipe y lo quitó de allí. Y el etíope, el eunuco, se fue gozoso después de haber escuchado el Evangelio de Cristo. Se fue gozoso. Ezequiel 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Quiero que noten esto, y la Escritura dice: me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Ezequiel, fíjate lo que va a pasar. Ezequiel, fíjate lo que va a pasar. Dale vueltas. Observa con atención. Hermano, hermana, observa lo que el Señor hace. Ezequiel, toma nota de lo que voy a hacer. Lo hizo dar varias vueltas, y en este valle abierto estaba lleno de huesos, estaba lleno de muertos, tal como está el mundo hoy. Estaban muy secos. Durante mucho tiempo habían permanecido allí expuestos al sol. No solamente no tenían carne, el tuétano se había secado completamente. Humanamente hablando, no había esperanza. Humanamente hablando, no hay esperanza. Muertos. ¿Qué parte no entiendes de muerto en sus delitos y pecados? ¿No tenían sentido del pecado? No tenemos sentido. Escúchenme por favor. No tenemos sentido del peligro que nos acecha. Hasta que Dios no haga una obra en nosotros, no tenemos sentido del peligro que nos acecha. Ninguna fuerza para redimirse, ninguna fuerza para regenerarse, ninguna fuerza para hacer algo bueno. Pongamos atención aquí. No tenemos pensamientos espirituales, ningún deseo interior, ningún afecto hacia Dios, ninguna elevación del corazón hacia Él. Completamente secos, sin vida, indefensos, sin esperanza. ¿Alguna vez te ha pasado a ti, hermano, que ves al mundo y te causa tristeza? ¿No? ¿A nadie? ¿Te causa tristeza? ¿Te causa lástima? Ezequiel, versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. ¿Qué probabilidad habrá de que vivan estos huesos? Honestamente, ¿qué probabilidad había de que vivan estos huesos? ¿Qué probabilidad hay que vivieran? ¿Hay alguna razón para creer que podían vivir por sí solos? ¿Se podía humanamente idear alguna forma? El mundo lo sigue intentando hasta el día de hoy.
El mundo lo sigue intentando hasta el día de hoy, humanamente, idear una forma de que estos huesos secos vuelvan a la vida. No se puede, no hay ningún método, no existe cosa humana que pueda traer a un muerto, a un hueso seco, a un esqueleto hacia la vida. Jeremías 13:23. ¿Podrá blanquear el moreno su piel? La versión original dice el etíope, pero lo hice para que lo entendiéramos. ¿Se puede blanquear una persona que es de tez morena? ¿El leopardo puede cambiar sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. No se puede. Es imposible que una persona de raza negra quede blanco. Es imposible que un leopardo pierda sus manchas. Es imposible que un hombre pueda ver la luz si no hay una intervención divina. Versículo 4, 37:4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Es necesario que la palabra de la profecía se les predique a los pecadores muertos. Es necesario que la palabra se predique. Es necesario que se les predique y que se les diga de su estado perdido. Es necesario. Es necesario. El ministerio externo de la palabra son capaces de oírla con sus oídos corporales, pero no es provechoso para ellos. Pero es tu obligación, es tu obligación. Porque ¿sabes qué dice Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es nuestra obligación. Aunque no oigan, aunque estén muertos, aunque estén secos, porque así estábamos nosotros. Predícales, hermano, predícales. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Por esta razón yo te digo, hermano, despierta, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ezequiel 37:5. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién lo dijo? Jehová el Señor. Nadie puede decir esto. Cualquiera que te diga que puede hacer esto, nadie puede decir esto. Nadie puede hacer esto. Solamente el Dios viviente, aquel que sopló el aliento de vida en el primer hombre. Solamente el Señor Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó,
aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pongamos atención al siguiente versículo, 37:6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Antes de que haga entrar vida en ellos, ese es el proceso ordenado. Se colocaron primeramente los tendones para unir los huesos, luego se puso carne para cubrirlos y llenar todos los vacíos y formar músculos para hacer que los huesos sean capaces de moverse. Te cubriré de piel, ambos huesos, tendones y carne, porque esto es lo más preciable de todo y lo que hace que se vea bonito, bello. Vean cómo lo expresa Job. En Job 10:11 dice: no me vestiste de piel y de carne, y me entretejiste con huesos y tendones. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y pondré en vosotros huesos secos el espíritu y viviréis, y sabréis que Él es Jehová, que Él es el que da vida. Sabréis que Él es Jehová, el Dios omnipotente, el Dios compasivo, el Dios clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Así, cuando los hombres son llamados por la gracia, no hay otra forma de conocer a Dios. Ezequiel 37:8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Escuchen lo que dice el 37:7. Quiero que vean esta parte. Profeticé, me salté uno. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Profeticé como me fue mandado. El profeta obedeció la visión celestial. Tenía razón en observar las órdenes, las instrucciones dadas, cualquiera que fuera el resultado. Escúchame, hermano, hermana. Tratar de analizar la palabra de Dios con tu gran lógica a veces resulta inútil. Si la palabra de Dios afirma algo, eso es. El profeta, escúcheme, el profeta no pensó en su trabajo, no pensó en su tiempo, no pensó en cuántos likes iba a recibir en su página. El profeta no pensó en la economía. El profeta no pensó ni siquiera que si esto sonaba coherente, si tenía sentido. El profeta simplemente obedeció
Y esa es la misma orden que tenemos como creyentes, de obedecer la palabra de Dios. ¿Saben qué pasa como pueblo de Dios? Tenemos tantas ideas mezcladas a veces. Nuestra forma de ver las cosas es muy rara, pero no es la palabra de Dios. No lo es. No necesitas investigar mucho para saber que no conoces la palabra de Dios, que no conoces a Dios y Dios no te conoce a ti. Al profeta se le dio una orden y esa orden fue la que obedeció. Y mientras profetizaba, él escuchó una voz. Mientras el profeta estaba profetizando, no solo oía una voz, sino la voz de Dios. Así que en el ministerio del Evangelio se oye una voz. Al principio es una voz externa. Los hombres oyen un ruido, pero esa voz es confusa, no saben qué hacer. Sin embargo, la voz externa no tiene efecto. La voz externa no tiene efecto. La voz interna. La voz interna es la que va a cambiar tu vida. Todos los domingos venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios. Y todos los domingos en todo el mundo la gente sale igual de las iglesias. Al menos que haya un llamado interno. Al menos que haya un llamado irresistible. Al menos que el Espíritu Santo abra los ojos de alguien. Al menos que estos huesos duros, que estos huesos expuestos al sol, que estos huesos que no tienen carne, venga la voz de Dios y les diga: levántate de ahí. ¿Tenemos una doctrina sana? Sí. Eso no nos asegura que la iglesia esté llena de gente salvo. No. Pero es nuestra obligación predicar una doctrina sana. Me acuerdo del llamado de Saulo. Él todavía estaba respirando amenazas de muerte contra la iglesia. Él todavía estaba pidiendo cartas para poder y arrestar a aquellos que se encontraban en el camino y llevarlos atados, hasta que tuvo el encuentro con aquella luz que le dijo: ¿por qué me persigues? Pero ¿sabes qué me llama la atención de esto? Que aquellos que estaban allí escucharon la voz, pero no vieron nada. ¿Cuántos de ustedes escuchan la voz? ¿Quién de ustedes escucha mi voz? Pero mi voz no sirve. No puedo hacer nada. La voz que importa es la voz de Dios. El llamado interno. El llamado que le pueda decir a tus huesos: levántate. Muchos de ustedes están riendo porque no entienden de qué estamos hablando. ¿De qué habla, hermano? ¿De qué llamado interno? Es nuestra obligación explicar esto. Es nuestra obligación predicar el Evangelio. Es nuestra obligación decirte que si Cristo, el Señor de la gloria, no te levanta de los muertos, ahí te vas a quedar entre los muertos. He aquí un temblor de los huesos, un traqueteo entre ellos. Hay un estremecimiento, hay un temblor, hay un miedo. Fíjense qué pasa con una persona. Me llamaba la atención este estudio cuando lo estaba yo leyendo. El temor, ¿de quién viene?
¿Por qué será que los cristianos, los creyentes, tienen temor por Dios? ¿Por qué será que tenemos ese respeto de saber que Él sostiene nuestras vidas? ¿Por qué será que los creyentes tenemos realmente, como a un padre, le tenemos ese respeto y temor? El pecador no. En una de sus prédicas famosas, o tal vez la más famosa, de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios vivo, él insta o pone de esta manera que el pecador se va al infierno maldiciendo a Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Solamente los cristianos entienden eso? ¿Solamente los nacidos de nuevo entienden esto? ¿Los demás? Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Quién entiende esto? ¿Quién entiende estas advertencias? Ezequiel 37:8. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. No había en ellos espíritu. Entonces vemos que el profeta en la visión ve que estos huesos, como se ha ordenado, están siendo cubiertos de tendones, están siendo cubiertos de carne, se están viendo bonitos. Ahora parecen humanos, ya no son los huesos que estaban ahí tirados, secos. Pero falta algo importantísimo. Hay tanta gente que tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Todos los domingos venimos hermosos, pero de lunes a viernes somos unos diablos. Solo faltaba entonces, todo se veía bien, tienen apariencia de piedad y parecen exteriormente justos, se someten a las ordenanzas y cumplen con su deber de ir los domingos a la iglesia. Sin embargo, su vida espiritual es muy pobre. Falta el aliento de vida. ¿Se dan cuenta la diferencia? Parecen están hermosos, están cubiertos de carne, pero les falta el aliento de vida, les falta el Espíritu Santo. Sigues estando muerto. No hay otra forma de explicar esto. Ellos, pero como el cuerpo de Adán de la tierra terrenal y sin aliento, antes de que el aliento fuera soplado en él, hay belleza afuera, pero están muertos. En un sentido espiritual, muestra hasta dónde pueden llegar las personas bajo convicciones temporales por la palabra y sin embargo no haber nacido de nuevo. Wow. Pareciera que fueran reales, pero no han nacido de nuevo. 37:9. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Al profeta se le dice que profetice. Hasta ahora ha estado profetizando sobre los huesos.
Pero ahora el profeta va a pedir, va a llamar al Espíritu, por lo que se le pide que el profeta por segunda vez, y no a los huesos sino al Espíritu, que es traducido como el aliento y puede aludir al alma del hombre, que vuelve a entrar al hombre como una resurrección para hacerlo volver a vivir, para hacerlo nacer de nuevo. Significa que el Espíritu, por la misma palabra que se usa como el aire, como el aliento, en el sentido espiritual se puede aplicar al Espíritu de Dios. Fíjense qué importante es esto. Cada persona que predica espera. Lo que hacemos con miras, esperando, rogando que el Espíritu de Dios se mueva y abra los ojos. ¿De qué sirve tanta palabrería? ¿De qué sirve tanta cosa si el Espíritu de Dios no abre los ojos? Esperamos que el Espíritu de Dios haga una administración eficaz, que el Espíritu de Dios haga un llamado eficaz. Los ministros le piden al Espíritu Santo que hable por él. Los ministros le rogamos a Dios que sus palabras, que las palabras que salgan de nuestra boca sean llevadas por el Espíritu de Dios. Profetiza, hijo de hombre, y dile al viento. Los ministros no solo deben predicar, sino tienen que orar que el Espíritu acompañe cada palabra con su poder y lo convierta en aroma de vida para dar vida. Así dice el Señor: ven de los cuatro vientos, aliento, Espíritu. Y de la misma manera, como yo les decía al principio, esta profecía es para los judíos, para que fueran ellos reunidos otra vez de los cuatro cuadrantes de la tierra. Y como sucedió y como se cumplió en 1948, pero realmente es en este momento para nosotros. Así como el Señor ha llamado de cada pueblo, de cada nación, de cada lengua, gente como tú y como yo, que podemos exclamar el nombre de Jehová y decir gloria a Dios. Nada más Él puede hacer esto. En el 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Profetizó el profeta como le había mandado y como había obedecido. Y vino el Espíritu y entró en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Alguien, antes de seguir con esto, quiero hacer una pausa. Le decía a mi esposa hoy en la mañana que muchos de los cristianos tenemos esta idea. Primero, pensamos que si podemos traer a alguien a la iglesia, si lo logramos pescar y lo podemos arrastrar hacia la iglesia, el pastor lo va a convertir. El pastor no convierte a nadie. La segunda idea que tenemos es que este amigo o amiga mía no es tan malo. Él no es tan malo. Y si podemos
entonces traerlos a la iglesia, a lo mejor, como no es tan malo, se arrepienten. ¿Verdad que tenemos esa idea? Muchas iglesias tienen esa idea, muchas personas tienen esa idea. Pero la verdad es esta: tú y yo, aquellos que han sido llamados por el Señor Jesucristo, aquellos que han sido convertidos por su poder, nos encontrábamos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. No me acuerdo, decía el testimonio de un hombre, no me acuerdo qué pasó. Iba yo vociferando, iba maldiciendo yo a Dios mientras manejaba mi vehículo. Iba yo maldiciendo a Dios. No me acuerdo qué pasó. Solo me acuerdo que estaba yo en la siguiente escena, estaba yo de rodillas, alabando y glorificando al Rey de los cielos. Ese es el poder de Dios. Tú no estabas buscando a Dios. Los huesos estaban muertos, completamente muertos. No había esperanza en ellos, así como no hay esperanza en ti. A menos que venga la voz que levanta a los muertos, la voz que cambia corazones, la voz que nos habló, a menos que venga esta voz, no hay esperanza. El espíritu de vida, el espíritu que procede de Cristo, que entra en estos muertos y los resucita, que entra en los pecadores muertos y los vivifica. Y esto sucede mientras siervos inútiles predican la palabra de Dios. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de la sabiduría entonces el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso les decía, hermanos, es nuestra obligación hablar la palabra, aún parezcan oídos sordos. Es más, quiero que se convenzan de algo, que no es tu poder, de ninguna manera. No vayas a pensar que si tú dices, wow, si yo lo logro decir algo. No, habla la palabra de Dios. Que de tu boca salga la palabra de Dios y deja que Dios haga su obra. Se puso de pie, se puso sobre sus pies este ejército grande, así como será el número de santos en la primera resurrección. Así, cuando los hombres son vivificados por el Espíritu de Dios, nos podemos parar sobre la roca. Estamos en la gracia de Dios, estamos sobre el cimiento de Cristo, estamos firmes en la fe, y entendemos que la fe solamente viene de parte de Dios. Nos mantenemos firmes porque Dios nos mantiene firmes. Nos mantenemos alertas porque Dios nos mantiene alertas. Hermanos, tengamos paciencia por aquellos que no han nacido de nuevo, pero siempre recordémosles la obra que solamente Dios puede hacer. Primera de Pedro 2:10 en sus Biblias. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia.
Romanos 9:26. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías 65:1. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Y terminamos con este versículo, nos ponemos de pie, 2 de Timoteo 2:4. 2 de Timoteo 2:4. Leemos: hermano mío, fortalécete en la gracia que hay solamente en Cristo Jesús. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, al fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Gloria a Dios. Ningún soldado en servicio activo se pone a vivir solamente para el mundo. Ningún soldado en servicio activo se enreda tanto en los negocios de este mundo que no lo dejen respirar. Ningún soldado llamado por Jesucristo ama más al mundo que su palabra, que la palabra de Dios. Es un llamado muy importante. Nos llamamos cristianos. ¿Qué tan cristianos somos? Al profeta se le dijo, sé obediente. Y él fue obediente. Y él habló la palabra que Dios le había dado. A los cristianos se nos dice lo mismo, sé obediente. Es muy triste, como han puesto varios predicadores, el día de oración solo aparecen los mismos que oran todo el tiempo. El día de padres solo aparecen aquellos que aparecen todo el tiempo. ¿Qué hacemos como creyentes? ¿De qué se trata? ¿A qué venimos a la iglesia? Realmente, yo creo que muchos de nosotros no entendemos todavía qué es el Evangelio. Muchos de nosotros hemos pensado que esto es una obra humana. Muchos de nosotros pensamos que el domingo venimos a la iglesia para sentirnos bien. No, hermanos. Venimos a la iglesia esperando que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Venimos a la iglesia esperando que Cristo, que el Señor de la gloria, aquel que murió en la cruz por nosotros, interceda por nosotros. Tal vez tú estés muy a gusto con tu vida de creyente, y eso es una muy mala señal, porque no estoy diciendo no de estar contento en Cristo Jesús. Estamos, realmente el gozo solamente proviene del Señor, pero estoy hablando de que hay gente que está contenta con su vida en Cristo, que está contenta, que dice, lo que yo hago es suficiente. No, hermanos, no conoces entonces la riqueza de la gracia. No hacemos lo suficiente. No lo hacemos. No lo estamos haciendo.